Hace 40 años, soldados, oficiales y suboficiales, peleando heroicamente en condiciones de total inferioridad frente a un enemigo mejor armado, profesional, con más adiestramiento, luchando a las órdenes de un mando improvisado, luchando en las peores condiciones posibles. Esos soldados, oficiales y suboficiales redimieron a un país que había sido arrastrado a esa aventura bélica de la manera más brutal e irresponsable. Los argumentos históricos y geográficos eran la coartada de esa dictadura que lo que buscaba era salvarse a sí misma o perpetuarse en el poder. Esa dictadura que actuó dándole sentido a una frase que tal vez es la que más conocido hizo en el mundo a un literato inglés, Samuel Johnson, que señaló que el patriotismo es el último refugio de los canallas. En este caso, Galtieri recurrió a esa estratagema, a hacer del patriotismo el último refugio de una dictadura criminal y canalla. Una dictadura que se manejó de manera absolutamente obtusa y envió un ejército principalmente de reclutas con mal armamento, casi sin adiestramiento, con fallas logísticas o falencias logísticas gigantescas, sin protección del alto mando, los envió a pelear contra un ejército profesional, y todos los cálculos que había hecho ese régimen brutal y obtuso fueron cálculos increíblemente negligentes. Calcularon, por ejemplo, que Estados Unidos se pondría del lado argentino. No sé cuál era la razón, seguramente porque tuvieron muchos militares preparándose o tomando los cursos que se daban en la Escuela de las Américas, cursos que tenían más que ver con las guerras antisubversivas, con las luchas contra insurgentes. Otros porque habían hecho favores, digamos, en operaciones en las que tenía interés Estados Unidos, por lo que fuera, calcularon algo que iba a ser imposible. Calcularon que Estados Unidos pondría por encima lo que significa el TIAR de lo que significa la OTAN. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un tratado por el cual, si un país del continente americano es atacado por una potencia extracontinental, los demás países del continente americano tienen que entrar en acción para defenderlo de ese ataque extracontinental. El TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, quedó contrapuesto a el Tratado del Atlántico Norte, ¿no?, que da como origen a la OTAN, a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y ese tratado establece que si un país miembro de esa alianza atlántica es atacado por un país no miembro, todos los países de la OTAN tienen que entrar en favor del país miembro que está siendo atacado. Solo un régimen muy obtuso podía llegar a la conclusión de que Estados Unidos iba a poner el TIAR por encima de la OTAN, porque Estados Unidos está en el TIAR y también está en la OTAN, es miembro fundador, el impulsor principal de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y eso era absurdo, por un lado, por razones históricas, por el fuerte vínculo solidificado en dos guerras mundiales en el siglo XX entre Washington y Londres, o sea, entre los Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña. O sea, por un lado está ese vínculo histórico y todos los acontecimientos que lo fortalecen, y por otro lado está el hecho de que Estados Unidos siempre públicamente, y lo dicen claramente sus mapas, consideró que Malvinas se llama
Falkland Islands y pertenecen al Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿No? Basta ver los mapas norteamericanos para ver que no dice Islas Malvinas, dice Falkland. ¿No? Basta asomarse mínimamente a la posición de Estados Unidos al respecto para ver que la posición de Estados Unidos claramente es favorable a Gran Bretaña en la disputa de soberanía que hay sobre las islas. Más allá de todos los argumentos históricos y geográficos válidos, absolutamente válidos, que hay del lado argentino acá, la cuestión era de qué lado se pondría Estados Unidos, si la OTAN actuaría o no en favor de Gran Bretaña, si el TIAR iba a ser activado desde Estados Unidos y Estados Unidos mismo iba a cumplir con el TIAR defendiendo a la posición argentina, y era absolutamente negligente e ignorante pensar que eso ocurriría. ¿Por qué? Porque la posición de Estados Unidos no es igual que la posición argentina respecto a Malvinas, y por ende, en la consideración de lo que estaba ocurriendo para Estados Unidos era que un país extra OTAN había atacado el territorio de un país miembro de la OTAN. Por ende era lógico, era esperable que Estados Unidos tomara la posición que tomó. Todos los cálculos fueron absurdos, todos los cálculos provienen de la negligencia y de la ignorancia de un régimen autoritario, un régimen cuyos crímenes no se limitaron a la represión, sino que también la guerra de Malvinas fue parte de sus crímenes. Un régimen que con aquel paso le dio la razón a Samuel Johnson cuando estableció que, o cuando señaló que el patriotismo es el último refugio de los canallas. Por suerte, para los argentinos que apoyaron aquella iniciativa descabellada y brutal, por suerte, para los argentinos estuvo el valor, el coraje, el heroísmo de tantos soldados, de tantos oficiales y de tantos suboficiales que en las peores condiciones se jugaron el pellejo.